Buenos días, jóvenes. En el día de hoy vamos a hablar sobre la electricidad, los circuitos eléctricos y los elementos que son conductores y no conductores. ¿Listo? Entonces recordemos que la electricidad es una fuente de energía o un tipo de energía. ¿Sí? Ese tipo de energía puede ser generada de forma natural o de forma artificial. De forma natural, cuando se presentan tormentas y se generan los relámpagos o los rayos. Es ahí cuando hay un tipo de generación de energía eléctrica de forma natural. Y se puede presentar energía eh, eléctrica de forma artificial utilizando una serie de circuitos o generadores creando cierto tipo de energía. ¿Listos? Hoy en día, ¿cómo se produce la energía eléctrica? Entonces se realiza por medio de unas reacciones químicas moviendo circuitos cerca de imanes que por medio de generadores eléctricos entonces empiezan a generar este tipo de energía que se va a distribuir pues por toda la sociedad, ¿sí? En este caso ciudades, eh, pueblos y otros aspectos. ¿Listo? Las aplicaciones de la electricidad pues sabemos que es indispensable para generar cierto tipo de acciones y permitir la calidad de vida en nuestra casa y brindar ciertos beneficios. Entonces recordemos que este tipo de energía entonces puede producir o se puede transformar en calor, en movimiento, en sonido, entre otros, ¿sí? La energía siempre va a circular de un circuito a otro. Recordemos que la energía siempre está en constante cambio, ¿sí? La energía no se acaba ni se destruye, sino que siempre sufre ciertas transformaciones como tal. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando en casa tenemos eh, la plancha prendida, entonces la plancha, la energía eléctrica con la que trabaja va a permitir que se concentre y genere una energía calorífica, ¿sí? Dando transformación a otro tipo de energía, ¿sí? Cuando generamos un movimiento, ¿sí? Entonces el movimiento puede ser de una licuadora, ¿sí? Este tipo de energía llega y se transforma en movimiento, el movimiento de una licuadora, el movimiento de un horno microondas que gira, pero aparte de generar movimiento, pues está aumentando la temperatura o la cocción de algunos alimentos. Cuando eh, prendemos una estufa, ahora las estufas vienen con una serie de circuitos, ¿sí? Que únicamente está la estufa conectada a la toma corriente y automáticamente se, se prende el fogón que nosotros deseamos. Eso funciona por medio de unos circuitos, ¿sí? Que generan y transforman la eh, energía en otros campos de energía. ¿Listos? Listos. Con un ventilador, entonces en un ventilador también podemos encontrar la transformación de la energía en una serie de movimientos, ¿sí? ¿De qué otro tipo de energía o qué otro beneficio obtenemos de ella? Eh, Obtenemos la energía lumínica, ¿sí? Que nos permite ver elementos en todo momento, sin importar que estemos de día o de noche. Cuando vamos por una calle, de pronto en horas de la noche, el alumbrado público funciona pues con este tipo de energía. ¿Listo? Entonces vamos a ver otras características. Tenemos que igual hacer un uso responsable de este tipo de energía. Recordemos que es un tipo de energía limpia, lo cual quiere decir que es interminable, ¿sí? Que se puede transformar
diariamente, que no se va a acabar con facilidad, ¿sí? Pero sin importar eso, pues debemos de hacer un uso adecuado de este tipo de energía, ¿sí? Eh, es cierto que al generar este tipo de energía por medio de circuitos o generadores, pues no hay una contaminación, no se genera una contaminación, pero se debe hacer un uso adecuado para que la producción de este tipo de energía pues sea el normal. ¿Listos? Eh, Se puede también obtener este tipo de energía eh, al, al momento de realizar quemas de combustibles, como en el caso del petróleo, el carbón o el gas. Pero cuando esto se genera, entonces hay una contaminación de esos recursos naturales, y si se acaban esos recursos naturales no se pueden volver a recuperar con la misma facilidad como con los conductores o circuitos eléctricos. ¿Listos? Listo, muchachos. Entonces recordemos que la electricidad es una corriente o un movimiento ordenado por ciertas cargas positivas dentro de un material a una gran velocidad, a la carga de un cuerpo que puede ser positiva o negativa. ¿Listos? Entonces, eh, un ejemplos de energía de este tipo, entonces un lapicero y un papel tienen diferente carga eléctrica, por eso es que no se van a atraer, pero los globos tienen igual carga eléctrica, ¿sí? Por eso se van a repelar. ¿Listo? Las formas de producción puede ser por fricción, cuando una carga eléctrica se produce cuando se frotan dos pedazos de ciertos materiales, por ejemplo cuando eh, se peina el cabello. Esas cargas como tal reciben el nombre de energía elástica, y el cual produce a transformarse en otros tipos, ¿sí? Y también se puede generar energía de este tipo por una serie de magnetismo, ¿sí? Cuando se trabaja con un conjunto de fuerzas magnéticas para producir este tipo de energía. ¿Listos? Vamos a ver la parte de qué es un circuito, ¿sí? Y cuáles de pronto son sus componentes. Entonces, un circuito eléctrico es un conjunto de elementos, ¿sí? Que está conectados entre sí, y por medio de él o alrededor de él circula toda la energía, y cuando son conectados con un aparato o una fuente de energía eh, puede producir y generar más energía. Eso es lo que se hace, y de esta forma es que llega la energía pues a cada una de nuestras casas, y funcionan con una serie de elementos. Estos incluyen resistencias, condensadores y fuentes electrónicos o componentes de estos mismos. Dentro de estos entonces podemos encontrar que la corriente eléctrica, que es el movimiento de electrones por un circuito eléctrico que permite el paso de esa energía, de esos electrones, lo que estábamos hablando. El análisis de esos circuitos entonces se desarrollan para comprender puntos esenciales sobre el desempeño de un circuito, y así lo entendemos como referentes en una continuidad eléctrica y de voltaje. Entonces, dentro del sistema eléctrico o de la electricidad, recordemos que es un fenómeno que se manifiesta, un fenómeno físico que se manifiesta en la materia por la conexión o el traslado de cargas eléctricas, ¿sí? De esta manera, pues permite un ambiente generador de energía de forma artificial. En una carga eléctrica entonces puede ser el volumen de la energía presente en un cuerpo en forma de electrones.
Y la energía elástica pues es toda la carga eléctrica que se nombra de forma estática. Evidentemente se desplaza a través de conductores, por lo general no, o al frotarla estos ciertos materiales, entonces va a generar cierta eh, eh, repelencia de la energía como tal. ¿Listos? Entonces, los circuitos tienen una serie de componentes o una serie de elementos, ¿sí? Entonces puede formarse por ciertas pilas o baterías que son las generadoras de la corriente eléctrica, ¿sí? Eh, los conductores, que es por donde se desplaza pues la corriente, la energía, de un elemento a otro circuito. Pueden ser de cobres. El cobre es muy buen conductor de este tipo de energía y es muy semejante que sea la resistencia para esta clase de circuitos. Los receptores pues son los elementos que transforman la energía que les llega a este tipo. Entonces las bombillas pues transforman la energía que les llega a energía radiante o lumínica. ¿Sí? Los radiadores de calor de los automotores entonces lo que hacen es generar movimiento para ventilar el automotor. ¿Listos? Elementos de control, entonces también podemos encontrar este tipo que la intención es el paso de la corriente, de la energía, dentro de un circuito por elementos como interruptores, pulsadores o conmutadores. Y elementos de resguardo, pues lo que hace es que proteger los circuitos y riesgo más que toda la gente, ¿sí? Para evitar que haya sobrecargas de energía o de alta tensión que pueda perjudicar a las demás personas. Ahí podemos encontrar algunos tipos de circuito, entonces podemos encontrar circuitos de eléctrico, que era el que estábamos hablando principalmente, que funciona pues por medio de los elementos que acabamos de nombrar. Y circuitos de serie, que son aquellos los que se conectan con un solo receptor, puede ser un foco, un motor, una linterna o un timbre. Y circuitos mixtos, circuitos paralelos y de series, que esos los vemos, no los alcanzamos a ver, los vemos o los verán el próximo año aproximadamente. ¿Listos? Los elementos, entonces hay elementos conductores y no conductores de la electricidad. Entonces, por lo general, los conductores son aquellos materiales que facilitan pues el paso de este tipo de energía, como los metales, el cobre, el aluminio, el agua potable, el agua del mar, entre otros. Y otros elementos no conductores, entonces también pues los podemos llamar aislantes. Son aquellos materiales que dificultan el paso de energía, como por ejemplo la madera, el plástico, los vidrios, entre otros. Eso es más que todo como el tema explicado. Entonces los vamos a dar con otros videos tutoriales para que profundicen sobre el tema de esta semana. ¿Listos?